Hermanos, hay varias cosas que este texto nos ofrece a manera de exhortación e instrucción. Recuerden, hermanos, que el propósito de las breves meditaciones es traer aplicaciones a nuestras vidas, porque según el apóstol Pablo en Corintios 11 dice que estas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Así que aquí hallamos exhortaciones, aliento, reprensiones, ánimo, y son para nosotros. Al mismo tiempo que intentamos contemplar a nuestro Señor Jesucristo, pues también nos dicen las Escrituras que de Él tratan estas. Tres cosas quisiera mencionar, hermanos, muy brevemente. Este texto nos sigue mostrando la degradación de Saúl. Saúl fue elegido para ser el gran rey. No obstante, empezó a desobedecer poco a poco. Empezó a desobedecer con unas pocas cosas. Hasta el punto que ahora tenemos un Saúl que ha perdido prácticamente todo juicio, toda sensatez. Y manda a matar a los sacerdotes por los grandes celos que tenía. Hermanos, no podemos desperdiciar ninguna oportunidad de meditar sobre las gravísimas consecuencias que trae el pecado y el endurecimiento al corazón de los hombres. Saúl comenzó bien, pero miren cómo está continuando su carrera de una forma miserable. Esto debe ser una advertencia para ti, miembro de esta iglesia, que estás caminando en un declive espiritual. Esta debe ser una advertencia para ti, miembro de la iglesia, que te estás enfriando en las cosas espirituales, que estás dejando entrar el pecado en tu vida, que no estás mortificando la tentación, que estás dejándote caer en un pecado, en otro pecado. Mira en dónde acabó el grande Saúl, siendo un asesino de sangre inocente. Debes saber. Y Dios quiera que hable a tu corazón, porque yo no sé hoy a quiénes estoy hablando aquí. Yo estoy trayendo la palabra de Dios, pero Dios está hablando a algunos de una forma especial aquí, que saben que no están bien delante de Dios, que quizá se pueden presentar hermosos ante los hombres y nosotros podemos irnos con todo el engaño, pero tu misma conciencia puede estar siendo atormentada con estas palabras a la hora que hablo, porque Dios habla a tu corazón y dice, está hablando de ti. Hermano, ¿eres tú este que se está enfriando, que está cayendo en una enredadera hasta un punto en donde estás empezando a cometer cosas que antes ni siquiera hubieses imaginado? Cuidado, es el camino de Saúl, es el camino de la apostasía. Presta toda atención. Hermanos, en segundo lugar, veamos la grave consecuencia de los celos y la envidia, que según las Escrituras es llamada
carcoma de los huesos. La envidia pone a los hombres en un estado de locura, locura tal cual. ¿Qué es la envidia sino aquel deseo del alma de obtener algo que otro tiene? No es obtener algo que está en el aparador simplemente, sino algo que otro posee. Es aquel dolor del alma, aquella ansia del alma por obtener lo que otros poseen. Sea esto material, sea esto una virtud, sea esto una habilidad, sea esto inteligencia, sea esto la providencia que a otro le tocó. La envidia es aquella ansia de poseer lo que Dios ha dado a otro. Y este es un grave pecado. Porque en última instancia la envidia es una queja contra Dios. De decir, yo soy muy digno como para tener aquello, pero tú no me lo has querido dar porque eres malo o porque quizá no eres tan sabio. Eso proclama la envidia ante Dios. Eso proclama la envidia. A la mera esencia de la envidia están esas palabras. Los celos llevan a los hombres a cometer grandes locuras, a romper amistades, a realizar hechos vergonzosos. Los celos llevaron a Herodes a matar a muchos niños porque no quería que el rey de los judíos naciese. Los celos llevaron a los fariseos a gritar, crucifícale. Hermanos, y a Saúl los celos lo llevaron a asesinar y cometer grandes atrocidades. Celaba a David. Dios lo había puesto a David como el elegido, pero él ansiaba esa otra posición. Oh, queridos hermanos, que no haya entre nosotros celos, contiendas, iras, ni disensiones, cosas las cuales antes nos dominaban, pero ahora más bien revestidos de Cristo, querida iglesia, porque celos es algo que daña, hermanos, a la raíz. Así como los hijos de José tenían celos de su hermano. Y dice que no le podían hablar pacíficamente porque lo envidiaban. Así los celos destruyen al hombre que las posee y sus relaciones. Oh, no haya en nuestra iglesia, hermanos, celos unos de otros. Más bien haya en nosotros un sentir de desear que le vaya bien a mi prójimo en cualquier otra área que quizá a mí no me va bien. Hermanos, que entre nosotros no haya disensiones por anhelar las cosas que cualquiera de nosotros tiene. Alguien puede decir, hermano, ¿cómo estás hablando de eso? Somos cristianos. No, estoy hablando de eso porque sé que somos cristianos. Porque esto todavía pasa en nuestros corazones, hermanos. Quizá la mujer tendrá celos de otra por la providencia que le ha tocado en su vida. Y esto endurecerá su corazón para con ella y no podrá hablarle pacíficamente. Hermana, guarda tu corazón. Lleva tu envidia y tus celos a las manos de Dios. Pónsela en sus manos y pide que te ayude a mortificarlo y que te dé más bien un corazón lleno de gozo porque al otro le está o a la otra le está yendo bien. Hermanos, varones,
No nos celemos unos a otros. Vemos que alguien prospera, alegrémonos por eso. Incluso vemos que alguien prospera en la obra ministerial, o que Dios está bendiciendo a un hermano con gracia, alegrémonos de ello. Porque los celos destruyen una iglesia. Los celos destruyen la comunidad de los santos. Hermano, esta mañana, ¿tienes celos contra alguno de tus hermanos hoy? ¿Que te impide hablarle pacíficamente esta mañana? ¿Que te impide incluso sentarte con él esta tarde a comer y compartir los alimentos? Hermano, trabaja tu corazón y restaura tu relación. Porque tu problema no es con tu hermano, tu problema es con Dios si tienes ese tipo de celos. Porque los celos es una queja contra Dios de decir, no me das lo que merezco. No, hermano, no mereces nada, igual que yo no merezco nada, y cualquier cosa que tienes es su gracia y su misericordia. Mereces muerte, mereces infierno. Haz tu corazón más agradecido con cualquiera que ésta sea tu providencia. Por último, queridos hermanos, la semana pasada vimos a un David pecando contra su Dios. David no confió en que su Dios lo podría preservar, sostener, proteger, guardar como lo había hecho antes. Cayó en incredulidad e intentó arreglar su problema con su propia mano, con sus propios recursos. Y las consecuencias de sus decisiones trajeron mal. Hermanos, las consecuencias de las decisiones de este gran líder trajeron miserables consecuencias. Ahí estaba este impío Doeg, dispuesto a hacer la voluntad del inicuo Saúl, presto. Y este dice, ¿quién va a ir y asesinar a Ahimelech? Y este termina yendo para cometer tal iniquidad. Hermanos, y murió Ahimelech y toda su familia excepto uno. Y David reconoce en el versículo 22 de Samuel 22. Yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. ¿Cuál era la respuesta? No, David, no te culpes. No, sí, David. Tus decisiones pecaminosas trajeron miseria a otras familias, a una preciosa familia de Ahimelech, sacerdotes. El oficio más precioso que podía existir quizá en el antiguo pacto. Algunos podrían desear el de rey o profeta, pero creo que sacerdote era el que tenía un sabor particular, y lo veremos en un momento en el sermón. Pero por el momento, hermanos, meditemos en esta verdad. Nuestras decisiones traerán o bien o mal a otros. A nosotros y a otros. Nuestras decisiones de fe traerán bien a nosotros y a otros. Nuestras decisiones de incredulidad y de desobediencia traerán miseria a los demás. Aquí estaba David
tomando una decisión en incredulidad, siendo movido por el pecado a mentir, a esconder la verdad a este sacerdote, a entorpecerlo en sus decisiones al sacerdote. Y sus decisiones trajeron gran miseria. Querido hermano, varón, hermano, ¿qué decisiones estás tomando hoy en día? ¿Son para el bien de tu familia o son para su mal y su miseria? ¿Estás tomando, querido hermano, decisiones en obediencia basadas en la palabra de Dios? Aunque cuesten, aunque duelan. Quizá no recibir ese extra en tu vida, esa economía extra, con tal de no estar descuidando el día del Señor, ni tu preciosa familia, aunque cuesta, aunque a veces hay desesperación, que a veces hay inquietudes, o estás cediendo a esto para descuidar y perder y lastimar tu hogar. ¿Cómo son tus decisiones hoy, querido hermano? ¿Estás siendo ese hombre que toma decisiones para el beneficio de su pueblo, de su casa, de su hogar? ¿O simplemente tomando decisiones descuidadas, pecaminosas, llenas de falta de interés por la familia, por su bienestar espiritual? Hermano, ¿qué tipo de hombre estás siendo? ¿Un David? No te sorprenda cosechar lo que David cosecha entonces. Muerte, maldad. Hermanos, las buenas noticias de esto es que tenemos un sacerdote, un mejor rey, un mejor David, que tomó no las decisiones guiado en incredulidad, sino las decisiones en fe. Hoy no te vengo a decir, hermano, se he movido a tomar buenas decisiones imitando a David. David no lo hizo, David falló. Querido hermano, tú que gobiernas una casa, mira que Dios te ha puesto almas en tus manos, la de tu esposa, y si Dios te ha dado hijos, la de tus hijos. Toma decisiones que les beneficien para su vida espiritual, no solo para que llenen su vientre, pero para que llenen su alma, para que abona hoy, para que un día puedan acordarse de la palabra cuando sean viejos. Es triste ver muchas veces en los varones tanta indiferencia para el bienestar de sus familias. Simplemente en ocasiones los varones podemos convertirnos en aquellos que están encargados de llevar el pan a la casa y ya. Y pensamos que llevando pan a la casa es suficiente para cumplir nuestra labor. Y por lo tanto todas nuestras otras decisiones son inmaduras, pecaminosas, egoístas, efímeras. Quiera Dios despertarnos como varones, que tomemos un lugar más espiritual en el hogar de decir, necesito tomar decisiones que hagan bien a mi familia. Necesito hacer cambios, corregir el horario, acomodar estas finanzas, acomodar nuestros tiempos, porque necesito hacerles bien espiritual, necesito llenar sus almas también. Hermano, varón, sé un hombre espiritual.
Sé un hombre espiritual, por favor. Gracias a Dios, yo conozco que los mexicanos son la mayoría, no todos, pero la mayoría, bueno, muchos, bueno, varios. Yo sé que son bien trabajadores. Pero hermanos, seamos igual de trabajadores en las cosas espirituales. Sé un hombre espiritual, hermano. Guía a tu familia espiritualmente. Querido hermano, y meditemos en cómo nuestro perfecto rey David ha tomado o fue aquel que tomó las decisiones, no que más les convino, que más nos convinieron a nosotros. Ve a David para que veas a Cristo, el mejor David. También le vinieron a susurrar al oído. Satanás directamente, en otras ocasiones, Satanás en la boca de David y le dijo: ¿qué tal no te acontezca? No vayas a morir. Oh, pero ¿qué dijo él? Yo tengo una labor que hacer. Yo tengo un llamado que cumplir. He sido llamado a obedecer la voluntad de mi Padre. Oh, hermanos, ¿qué rey tenemos como Salvador? ¿Qué rey tenemos como conquistador? Aquel que nunca fue movido ni un ápice a desobedecer a su Padre, sino que se mantuvo obediente en todo para que no asesinaran a su familia, a sus hijos. Él es el David perfecto. Él es el David obediente. Él es el David que no temió. Sí, David dijo al final: quédate conmigo, no temas. Quien buscare tu vida buscará también quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues contigo estaré a salvo. Sí, al final ya hubo esa protección a este sacerdote. Pero hermanos, estas palabras en la boca de David, el mejor David, Jesucristo, son reales. Quédate conmigo que estarás a salvo. Hermanos, Él ha obedecido perfectamente por nosotros. Adóralo. Él no es este David que cayó. Él es el David que permaneció. Adóralo esta mañana. Porque Él obedeció a su Padre en todo y no falló para nosotros, por nosotros. Lo hizo perfectamente para su pueblo. Y ahora Él nos capacita y nos ayuda para poder ser estos hijos obedientes que le agraden, hermanos. Por eso Él fue a la cruz, por obediencia a su Padre. Y allí obedeció perfectamente para su preciosa iglesia. Este es tu Salvador, iglesia. Este es tu Rey. Jesucristo, el perfecto David. Amén.